Tercera Guerra Mundial. El término Tercera Guerra Mundial es la denominación utilizada para aludir a un posible conflicto militar a gran escala posterior al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Algunos autores han asociado este nombre a conflictos como la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba, la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el Estado Islámico. Desde entonces el concepto de una tercera guerra mundial se introdujo en la cultura popular difundido por medio de libros, películas y series de televisión. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina Internacional de Documentación Médico-Militar solicitaron la destrucción y prohibición de las armas de destrucción masiva, 3 años después de que el Congreso Internacional de Microbiología de 1947 declarara su rechazo a las armas biológicas. Pese a los esfuerzos de estas instituciones, sumado a los de la Organización de las Naciones Unidas, ciertos países han mantenido hostilidades entre sí, lo cual ha derivado en el surgimiento de conflictos armados que han llevado a algunos autores y a la prensa a hablar de una probable cita requerida Tercera Guerra Mundial. Guerra Fría, 1945-1989. Enfrentamiento político, económico, social y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética que sobrevino al término de la Segunda Guerra Mundial. Algunos escritores comenzaron a describirlo como Tercera Guerra Mundial a mediados de la década de 1972, de acuerdo al autor e historiador británico Brian Crozier. Por más de 25 años los países de la Alianza Occidental se han estado preparando contra la horrorosa posibilidad de una guerra nuclear con la Unión Soviética. Esta guerra, a lo que los estrategas han llamado la Tercera Guerra Mundial, nunca llegó, y quizá no lo haga. Mientras tanto, la verdadera Tercera Guerra Mundial está siendo peleada debajo de nuestras narices, y pocos se han dado cuenta de lo que ocurría. Es una guerra como ninguna otra, sin hostilidades armadas entre superpotencias o alianzas rivales, donde el combate ocurre principalmente en áreas periféricas, como Corea o Vietnam. Una guerra unilateral de expansión y agresión de la Unión Soviética. Pese a lo anterior, en esa época había discrepancias en cuanto a si la Guerra Fría podía ser catalogada como una guerra mundial, pues obedecía a asuntos de geopolítica y de balance del poder en vez de ideologías. Una guerra de Corea, 1950-1953. Conflicto entre dos facciones en su afán por apoderarse de la península de Corea. Una facción comunista apoyada por China y la Unión Soviética, y la otra por la ONU y Estados Unidos. Se creyó que el conflicto escalaría a una gran guerra entre los tres países mencionados. En 1951 Bill Downs, corresponsal de guerra de CBS, reportó que sí, la guerra de Corea es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Los brillantes aterrizajes en Incheon y los esfuerzos cooperativos de las Fuerzas Armadas estadounidenses con los aliados de las Naciones Unidas nos han dado una victoria en Corea. Pero es solo la primera batalla en una gran lucha internacional que ahora está involucrando al lejano oriente y al mundo entero. 11 Downs insistió en sus alusiones a una guerra mundial en ABC Evening News, mientras daba a conocer el incidente de Lug Pueblo en 1968, 3 Guerra del Sinaí, 1956. También conocida como la Crisis de Suez, fue un conflicto militar entre la alianza conformada por Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto ante la nacionalización del Canal de Suez. De acuerdo al reporte de la embajada estadounidense, era evidente que el gobierno británico habría tenido que lidiar con el terrible dilema de a. Retirarse de Egipto sin haber conseguido nada, y sin garantizar la libre operación del canal o siquiera de mantener una posición para clarificarlo, o b. Renovar hostilidades en Egipto e invadir el canal completo, y evitar el colapso económico de Europa en los siguientes meses. El riesgo en la mente del gabinete británico de aceptar la primera alternativa es que la pérdida de prestigio y la humillación habrían sido tan grandes que el gobierno debía renunciar, mientras que la segunda opción habría de conllevar el peligro de involucrar a los rusos y desatar una tercera guerra mundial. 12 Crisis de los misiles en Cuba, 1962. Una confrontación de 13 días ocasionada por el hallazgo de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Este hecho es considerado como el que más cercano ha estado de un enfrentamiento nuclear, que a su vez habría derivado en la Tercera Guerra Mundial. La crisis alcanzó su punto máximo el 27 de octubre, cuando un U-2 fue derribado en Cuba y el gobierno estadounidense comenzó los preparativos para un bombardeo sobre la isla.
Ese mismo día, no obstante, el presidente John F. Kennedy rechazó una invasión en Cuba y abandonó los preparativos de bombardeo 13 para el historiador británico Niall Ferguson. Esta crisis mostró lo cerca que estaba la posibilidad de que llegara una tercera guerra mundial para Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar del bajo incremento de su capacidad destructiva. 4. Guerra contra el terrorismo, desde 2001. Los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono ese año supusieron el origen de una campaña militar estadounidense en Medio Oriente con el objetivo de erradicar el terrorismo. La prensa hizo comparativas entre estos atentados y el ataque sorpresivo a la base aérea de Pearl Harbor en 1941, con el cual Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces el conflicto ha sido catalogado como la Tercera Guerra Mundial, aunque hay fuentes que lo refieren como la Cuarta Guerra Mundial al considerar a la Guerra Fría como la Tercera Gran Guerra. ¿Por qué están en guerra Rusia y Ucrania 2022? Resultado de imagen para Tercera Guerra Mundial. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a lo que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juega vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. La ocupación de Ucrania, para satisfacer el apetito de expansión de Putin, no es más que una parte del objetivo de Rusia. El resto consiste en acobardar al país hasta la sumisión política para intimidar a la OTAN. Lamentablemente, el 24 de febrero Rusia ha comenzado acciones militares en varios territorios ucranianos, incluida la capital Kiev. Es el fruto de una larga tensión que hemos visto evolucionar estos últimos meses. Antes de nada, un poco de contexto. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron recientemente a los aliados de la OTAN que las fuerzas militares rusas están concentrando hasta 175.000 soldados en la frontera de Ucrania. Y podrían estar en condiciones de invadir ese país a finales de enero. De hecho, el 24 de ese mismo mes, Reino Unido y Estados Unidos ordenaron la evacuación de las familias de los diplomáticos Kiev ante una invasión que cada vez parece más inminente. También, el día 25 Estados Unidos anunciaba el estado de alerta máxima para 8.500 soldados, totalmente preparados para movilizarse ante cualquier necesidad de la OTAN en la zona. Una organización a la que, por cierto, Xi Jinping ya ha advertido de que no le gusta nada esa política expansiva. No, Rusia no está sola. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió en el mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó entonces el jefe del Kremlin. Las tropas rusas han atacado desde ese día a varias regiones del país, incluida la capital de Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a lo que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juega vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. ¿Por qué hay conflicto entre Rusia y Ucrania? El origen del conflicto. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. ¿Quién empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania? Las hostilidades militares comenzaron cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó el pasado jueves 24 de febrero una operación militar especial para defender a la población rusófona residente en Ucrania, especialmente de la región prorrusa y separatista del Donbass, en el este del país. ¿Cuándo invade Rusia a Ucrania? En 2014 Rusia invadió y anexó la península de Crimea, parte del territorio de Ucrania, y meses después rebeldes prorrusos se levantaron en el este del país, formando las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Moscú, y dando inicio a una guerra civil que aún persiste. ¿Cuál es el conflicto entre Rusia y Ucrania 2022? Posible adhesión de Ucrania a la OTAN, movilización de tropas rusas a lo largo de la frontera ucraniana y presunto plan de invasión de Rusia a Ucrania. Crisis ruso-ucraniana de 2021-2022.